El día de hoy tenemos el webinar del día de hoy. Es encargado para la ingeniera Débora Emperatriz Mesa Orellana. Les voy a dar una breve descripción. Tiene el pensum cerrado en seguridad, en el doctorado de seguridad, es Ethical Hacker, es becaria de Corea del Sur, tiene experiencia en diversas instituciones de gobierno, así gobierno y privados, en cooperación internacional como USAID, Cooperación Sueca, BID, World Vision. Ha sido catedrática y es actualmente catedrática de la USAC, de la UMG. También formó parte de la junta directiva del Colegio de Ingenieros y es autora intelectual de la constancia electrónica, que se las voy a mostrar en este momento. La constancia electrónica del Colegio de Ingenieros. Como podemos darnos cuenta, en el Colegio de Ingenieros ahora ya podemos hacer nuestros trámites desde la plataforma de internet. Ella fue la autora intelectual, ha sido una excelente catedrática, excelente persona y un profesional de alto perfil. Sin más que agregar, por favor, ingeniera, la dejo en el uso de la palabra. Pues buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto poder estar en esta conferencia. Para mí me siento muy satisfecha de poder compartir conocimientos y poder interactuar con toda la comunidad de ciencia y tecnología. Es oportuno en el tiempo que estamos tan difícil de distanciamiento que la ciencia y la tecnología no se detengan, que continúen. Para el desarrollo de Guatemala, apostarle a la ciencia y tecnología es fundamental y es todo un gusto que hayan guatemaltecos interesados en los temas que se están promoviendo a través de la Secretaría. Y pues, sin más, vamos a iniciar con la charla. Quisiera brevemente comentar el tema, pues es legislación en materia de ciberseguridad, pero es importante que nos tomemos un momentito para que reflexionemos acerca de qué es un ciberdelito, ¿verdad? Entonces voy a compartir ahorita aquí la presentación y vamos a iniciar exponiendo precisamente acerca de los ciberdelitos. Bueno, entonces un ciberdelito es nada más y nada menos que un delito que se comete a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, comúnmente conocemos delitos, lamentablemente en Guatemala es muy frecuente el delito de extorsión. Entonces, ¿qué pasa con el ciberdelito? Sucede de que los delincuentes utilizan las tecnologías de la información y comunicación para cometer los delitos. Entiéndase a través de redes sociales, a través del WhatsApp y una serie de, digamos, tendencias que se van dando cada vez para cometer delitos. El tema de pornografía infantil lamentablemente también utiliza tecnologías de la información y comunicación para cometer estos delitos y hemos visto ya noticias de casos que el MP ha investigado y que pues han existido capturas en relación a estos ciberdelitos. También el acoso puede llevarse a cabo a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, si el ciberdelito hoy por hoy es una realidad y se está dando, es por ello que se hace sumamente necesario que haya legislación en materia de ciberseguridad, porque estamos, digamos, vulnerables ante los ciberdelitos y debe existir la legislación adecuada para poder afrontarlos. Así como también todas las instituciones del sector justicia, entiéndase Policía Nacional Civil, entiéndase organismo judicial, Instituto de la Defensoría Pública Penal, Ministerio Público, todo el ente investigador, pues todos deben estar también fortalecidos en esta materia para poder afrontar una amenaza que hoy por hoy es una realidad. Otro ciberdelito común y frecuente
es el tema en cuanto a transacciones financieras. Esto también, ahora que estamos en el tema de distanciamiento, pues nosotros procuramos no salir de casa y hacemos muchas transacciones a través de la banca. Esto pues es positivo. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de tomar todas las precauciones, implementar buenas prácticas. Esto se refiere a contraseñas seguras, tener una trazabilidad de nuestras transacciones y, en fin, una serie de cuestiones para evitar ser víctima de ciberdelitos en temas financieros. En fin, nos damos cuenta de que estamos propensos a este tema de ciberdelitos. Por ello es que se hace muy importante que conozcamos cuáles son los avances de la legislación en materia de ciberseguridad y que estemos conscientes de las implicaciones que ello tiene. Como un ejemplo, el tema de los ciberdelitos no es exclusivamente de Guatemala, sino que es un flagelo a nivel mundial, que puede existir en pues, cualquier país del mundo. Entre más acceso a Internet tengamos, es muy positivo, sabemos todas las ventajas que tenemos, sin embargo, pues también tenemos una vulnerabilidad que hay que saber cómo manejar. Entonces, según noticias y predicciones que se encuentran, es que se prevé que los daños mundiales por ciberdelincuencia alcancen 6 billones anuales para el 2021. Quiere decir que la actividad cibercriminal es uno de los mayores desafíos que va a enfrentar la humanidad. Esto, como les menciono, no es un tema que solo se vea en el futuro, sino que hoy por hoy ya existe este tema y ya estamos siendo vulnerables ante esta situación. Hemos escuchado casos quizás de los, ya no tan recientes, pero de los más sonados y los más grandes de impacto, como el WannaCry, que es un tipo de ransomware que se dio en ataques que afectaron a muchos países del mundo y que tuvo pérdidas considerables en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual es importante conocer los temas de legislación y también, asimismo, pues implementar lo que a nosotros como usuario nos corresponde para poder evitar ser víctima de ciberdelitos. Bueno, entonces empecemos con un poco de antecedentes. ¿Qué pasó? Este tema, como lo he mencionado, no es nuevo, ya lleva sus años, que desde que las personas pues hacemos más uso del Internet para nuestras actividades académicas, sociales, laborales, pues cada vez pues este tipo de vulnerabilidades existe, ¿verdad? Entonces hay un trabajo preparatorio en tema de legislación. Vamos a empezar hablando de la legislación que existe a nivel internacional y luego ya vamos a analizar en el contexto guatemalteco cuáles son precisamente los logros o los avances que se han tenido. Empecemos entonces hablando un poco del convenio de Budapest. Este convenio pues tuvo ya un trabajo preparatorio y esto se remonta hasta el año de 1996. Y pues ahí, en cuanto se iban dando los desarrollos en cuanto a tecnología, pues entonces es que se empezó a trabajar ya en una legislación internacional. Se dieron también el tema de las integraciones de los sistemas informáticos y pues ahí los beneficios son notables. Sin embargo, en cuanto se va integrando los sistemas y se van automatizando los procesos, de la mano debe ir todas las buenas prácticas en cuanto a seguridad. Entonces, el tema de la interconectividad de sistemas informáticos dio paso a un trabajo preparatorio para el convenio de Budapest. Y esto es desde el año 1996. ¿Qué pasó entonces? Pues se creó un borrador de este convenio y se fueron identificando los delitos cometidos en el ciberespacio. Le llamamos ciberespacio porque este es un tema que no tiene fronteras. Alguien puede estar cometiendo ahorita un ciberdelito en China y Rusia. Si ustedes se ponen a investigar, pues
de los países donde frecuentemente provienen ataques, ¿verdad? Entonces, alguien puede estar cometiendo un ciberdelito desde Rusia, por decir un ejemplo, y estar atacando un país de América, ¿verdad? Entonces, en ese momento fue importante analizar un convenio de legislación internacional porque el tema del ciberdelito tiene esa característica. No tiene fronteras y pues puede afectar de un país a otro y no hay una restricción en cuanto a la ubicación geográfica, ¿verdad? Se puede atacar desde un país hacia otro y viceversa. Pues se tuvieron que tomar en cuenta consideraciones sobre el derecho penal sustantivo, un uso transfronterizo y una aplicabilidad de la coerción en un entorno tecnológico. Se tomaron en cuenta aspectos jurisdiccionales con los delitos provenientes de las tecnologías de la información y comunicación. Y asimismo también en este caso tomar en cuenta todo el trabajo de cooperación internacional, ¿verdad? Ya que toda la política internacional tiene mucha relación y tiene mucho que ver en cuanto a esta legislación de ciberdelitos, por la misma circunstancia que comentamos, que son ciberdelitos que no tienen frontera y que pueden afectar uno o varios países. Este trabajo se realizó de abril de 1997 a diciembre del 2000. Entonces vemos que sí ha sido un camino largo el que se ha recorrido en cuanto a este tema. Bueno, entonces veamos qué es el Convenio de Budapest, el que estamos platicando. Pues el Convenio de Budapest es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y otras redes informáticas. Se ocupa especialmente de las infracciones de los derechos de autor, el fraude informático, la pornografía infantil y las violaciones de la seguridad de la red. Entonces, este tratado surge como una respuesta a la problemática que hemos platicado acerca de los ciberdelitos que se cometen en diferentes países. ¿Cómo funciona? Pues los países que consideran apropiado suscriben este convenio y ya forman parte de él. Al formar parte del convenio, pues se adhieren a las disposiciones que en él se estipulan y asimismo tienen pues derechos de estar protegidos en cuanto a legislación sobre los delitos de los cuales los países podrían ser víctimas. Bueno, y el objetivo principal de este convenio pues es establecer una política penal común y alineada entre países, orientada a la protección de la sociedad contra la ciberdelincuencia. Es importante resaltar que el convenio surge como una respuesta a una problemática que varios países tienen, ¿verdad? Como lo mencionamos, el delito cibernético tiene esa característica, que no precisamente va a tener sus efectos negativos o sus ataques en un mismo territorio, sino que va a traspasar fronteras y esto pues genera lo difícil que es hacer toda una investigación, todo un análisis forense y toda una trazabilidad de esos delitos. Es por ello que los países que ratifican el convenio pues ya tienen una legislación común para poder hacer toda esta investigación y poder combatir así los delitos cibernéticos. Esto se alcanza tipificando los delitos informáticos de forma similar en todas las naciones, unificando normas procesales y a través de una cooperación internacional armónica. Y eso es lo que se busca, ¿verdad? Uno de los principales objetivos del tratado es tipificar el tipo de delitos y de esta manera, si lo tipificamos, entonces ya tenemos los mecanismos para hacer la investigación y para poder llevar a un juicio o a una condena adecuada a los que cometen este tipo de ciberdelitos. Entonces, este convenio es un referente internacional y prácticamente hoy por hoy es el único instrumento internacional vinculante sobre este tema. Pretende ser una guía para que los países desarrollen legislaciones nacionales integrales y alineadas contra el cibercrimen.
Y justamente ahí es como vamos a abordar esta conferencia, ¿verdad? En dos partes. Una que estamos tratando ahorita acerca de la legislación internacional, que en este caso pues estamos hablando del Convenio de Budapest, y otra va a ser cuáles son los avances que tiene Guatemala respecto a la legislación en materia de ciberdelito. Porque hoy por hoy hay estadísticas de denuncia de ciberdelitos que se están dando, pero tenemos un grave problema. No tenemos una legislación que tipifique este ciberdelito. Al no tener una legislación de este tipo, pues nos encontramos con el problema de que las instituciones del sector justicia se ven limitados a actuar en la persecución de este delito y por lo tanto la prevención del ciberdelito se hace muy complicada. ¿Qué otra cuestión representa el convenio? Pues el convenio propone, por poner un ejemplo, en el artículo 24, la creación de una red 24/7 para garantizar una rápida cooperación internacional que reaccione frente a cualquier incidente y que asimismo facilite la extradición de criminales cibernéticos. Bueno, entonces, por poner este ejemplo de este artículo, la red 24/7, nosotros sabemos de que cuando tenemos actividades que son sobre el ciberespacio, pues no hay restricción de horario. Nosotros podemos estar ahorita en teletrabajo y tener inclusive jornadas que sean en diferentes turnos y el ciberespacio pues nunca cierra y nunca tenemos una restricción para el trabajo, ¿verdad? Entonces, así como podemos usar estos medios para actividades laborales, para actividades académicas, para actividades sociales, pues también el ciberdelincuente puede utilizar el ciberespacio para hacer sus fechorías, ¿verdad? Entonces, es importante garantizar esta red 24/7 porque de eso se trata. La policía cibernética, ¿verdad? Por usar un término ahora un tanto moderno, digamos, debe estar atenta 24/7 porque los ciberdelitos pueden ocurrir a cualquier hora, en cualquier día, ¿verdad? No hay ninguna restricción en que esto suceda. Por ejemplo, recuerdo que este WannaCry, de los más famosos, sucedió un día viernes. Entonces, el día viernes, pues, generalmente las personas de descanso el fin de semana iban a tener poco tiempo para reaccionar ante un secuestro de su información. Entonces, el ciberdelincuente igual va a tener sus herramientas, su astucia para cometer este tipo de ciberdelitos. Asimismo, pues en este artículo se habla acerca de la facilidad de extradición de criminales cibernéticos. Como dijimos, el ciberdelincuente puede estar en una ubicación geográfica diferente a donde está su atacante, o su víctima, perdón. Esto generalmente ocurre de esta forma porque quieren perder la trazabilidad de dónde ocurrió el ataque, ¿verdad? Y si no hay una legislación adecuada y armonizada entre países, ¿qué es lo que va a pasar? Es que va a quedar un ciberdelito impune y no va a haber un castigo y una persecución adecuada. Bueno, entonces, siempre refiriéndonos al tema del Convenio de Budapest, pues tenemos tres categorías. La primera, pues armonizar los elementos de los delitos conforme al derecho sustantivo penal de cada país y las disposiciones conexas en materia de delitos informáticos. Esto es importante para poder contextualizar en la legislación de cada país todos los elementos de estos delitos. Establecer conforme al derecho procesal penal de cada país los poderes necesarios para la investigación y el procesamiento de dichos delitos, así como también de otros delitos cometidos mediante el uso de un sistema informático o las pruebas conexas que se encuentren en formato electrónico. Esto quiere decir de que hay que fortalecer, en el caso de Guatemala, pues el Ministerio Público, que es el ente investigador, con el auxilio del DEIC, que es de la Policía Nacional Civil. Asimismo, pues también el tema del análisis forense, que en este caso, pues en Guatemala es INACIF.
todas estas instituciones del sector justicia es necesario su fortalecimiento para poder dar una respuesta adecuada ante esta amenaza. Y por último, pues establecer un régimen rápido y eficaz de cooperación internacional. Primero, pues en la cuestión de establecer una red de intercomunicación para estar monitoreando los ciberdelitos que se están llevando a cabo. Hay ejemplos de ciberataques a bancos grandes. De hecho, el banco más importante de Chile fue víctima de un ciberataque en un estudio que publicó la Organización de Estados Americanos, la OEA, hace referencia a un gran porcentaje de entidades financieras de toda América, de todos los miembros de la OEA, que han sido víctimas de ataques, ¿verdad? Entonces, las experiencias o digamos las malas experiencias de ciberataques de otros países, así como las buenas prácticas de cómo los otros países han afrontado este flagelo, pues son de mucha utilidad para que, en este caso Guatemala, tenga herramientas y conocimientos de cómo afrontar. Entonces, una cooperación internacional y un régimen rápido, pues nos va a dar estas ventajas. Y acá pues es oportuno mencionar justo a la OEA, que ha sido un actor muy importante, que ha apoyado a Guatemala en todo este proceso que se ha seguido y que tiene, digamos, una división específica para fortalecer los esfuerzos de los países miembros en cuanto al combate del ciberdelito. Bueno, entonces, los estándares internacionales se refieren a alinear las iniciativas. En cuanto al nivel nacional, infracciones penales, ¿verdad? Y aquí pues están los temas de acceso ilícito, interceptación ilícita, atentados contra la integridad de los datos, atentados contra la integridad del sistema, abuso de equipos e instrumentos técnicos, falsedad informática, estafa informática, pornografía infantil. Pues todo esto son los temas que se buscan tipificar y afrontar en cuanto a infracciones penales. Sabemos bien que hoy por hoy, cuando cada vez hacemos más uso de sistemas informáticos y la integración de los mismos, es que la información es uno de los activos intangibles más importantes de una empresa, institución. Digamos, para una institución bancaria, toda la información de sus cuentavientes es vital protegerla. Hablemos de la SAT, que es una de las instituciones que a mi criterio pues ha tenido muy buenos avances en cuanto a automatización de procesos y de darle al contribuyente pues muchos medios tecnológicos para todas las transacciones. Pues si han visto ustedes en las noticias, ha sido víctima de ataques cibernéticos. Es porque la información que almacena la Superintendencia de Administración Tributaria es muy importante, es valiosa, es toda la información de los contribuyentes y sus transacciones en cuanto a temas tributarios y pues el pago de todos los impuestos. Entonces, la información viene a ser un tema muy valioso que hay que cuidar. Y pueden ser susceptibles a un tema de un ciberataque, que en este caso podría ser una interceptación ilícita, de que alguien esté transmitiendo una información importante a una institución y que pues por algún ataque cibernético pues la misma sea interceptada. Pues también hablando un poco temas ya más técnicos, el tema de denial of service en inglés, ¿verdad? Una denegación de servicio cuando pues los sistemas informáticos son atacados de forma tal que los hacen no disponibles. Digamos un ataque, siempre siguiendo con el ejemplo de la SAT, en plena día de pago de impuestos, que como los chapines a veces dejamos los temas para última hora, ya un vencimiento de impuesto y que los sistemas de la SAT, en este caso de Claraguate, ¿verdad? Para pagar un impuesto, tenga una denegación de servicios, un denial of service. En fin, entonces otro de los
temas, ¿verdad?, que aborda el Convenio de Budapest es en cuanto a nivel de cooperación internacional, donde vamos a tener los principios generales, extradición, como lo mencionábamos, en caso pues haya un ataque de un país a otro y que se identifique el ciberdelincuente, pues que haya la posibilidad de una extradición y todo esto pues una armonización de tratados internacionales y todos, es uno de los propósitos del Convenio de Budapest, armonizar las legislaciones nacionales y en este caso con el estándar internacional que se viene a convertir el Convenio de Budapest. Disposiciones específicas pues tienen que ver con los poderes de investigación, que en este caso lo mencionábamos, Ministerio Público con apoyo de Policía Nacional Civil, y una red 24/7 por la característica que hemos mencionado, que los ciberdelitos son 24 horas, 7 días de la semana. No hay horario, sino que todo el tiempo una amenaza de este tipo se puede dar. Bueno, y entonces, ¿qué pasó en cuanto a qué pasa en cuanto al Convenio de Budapest y Guatemala? ¿Cómo estamos nosotros? Pues digamos como una buena noticia es que el 22 de abril de este año, el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó una solicitud que Guatemala realizó para acceder al Convenio de Budapest. Y como todo esto es relaciones internacionales, pues es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, precisamente, que se hace llegar toda la formalidad del caso en cuanto a esta invitación y esta aprobación de solicitud, ¿verdad? Entonces, pues esa es una noticia positiva y un avance que es importante para Guatemala, que en abril recientemente, hace pues un par de meses, fue aprobada esta solicitud. Sin embargo, pues todo tiene un proceso y tiene que agotarse el mismo para que ya Guatemala pues ya forme parte de este convenio. Como les mencionaba, lo que conlleva este convenio pues va a tener derechos, pero también van a haber obligaciones en cuanto al tema de ciberseguridad se refiere. Entonces, ya platicamos de qué se trata el Convenio de Budapest y ya platicamos de cuál es la situación actual de Guatemala respecto al convenio. Ingeniero Aníbal, usted me dice sí, seguimos con la siguiente parte que se trata acerca de la legislación nacional o si quisiera que revisáramos algunas preguntas. Afirmativo, ya tenemos varias preguntas y veo muy interesantes algunas. Por ejemplo, Luis Miguel del Cid Solares pregunta, ¿qué recomienda para detener el robo de identidad? Segunda pregunta, ¿qué recomendaciones se pueden seguir cuando existe robo de documentos digitales? De tipo legal. Y la tercera pregunta, ¿en algún momento estos convenios internacionales tienen o tendrán conexión con entidades que buscan el cibercrimen en otros países? ¿En qué sentido me refiero? A que un guatemalteco víctima no podrá demandar la búsqueda de un crimen en otro país. Son tres preguntas de Luis Miguel. Ok, si quiere, mejor digamos una por una y así le damos respuesta para que no sean todas juntas, por favor. Correcto. Entonces, la primera es, ¿qué recomienda para detener el robo de identidad? Ok, muy bien. Primero, pues, una serie de buenas prácticas que son bastante sencillas de poner, de llevar a cabo, como es no conectarse a redes abiertas. Es decir, ahorita pues los restaurantes no están cerrados, pero generalmente cuando uno va a la universidad o a algún espacio público, busca la forma de conectarse, ¿verdad? Pero estas redes generalmente no son seguras. Entonces tenemos que, cuando nos conectamos, pues utilizar una red que sea de nuestra confianza. Todas nuestras contraseñas deben ser fuertes. Digamos, hay por ahí publicaciones de los passwords más comunes, por ejemplo, del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la fecha de nacimiento o
temas que son bastante sensibles o llevar escrito, poner un post-it en mi escritorio, mi clave, ¿verdad? Esa pues es una mala práctica que nos podría venir a afectar. Otra sugerencia, pues, es que muchas veces nos preocupamos en colocar un antivirus en nuestro equipo de cómputo. Sin embargo, el celular se convierte a veces en el dispositivo que nosotros más utilizamos para nuestras transacciones, ¿verdad? Ya sea bancarias o de correo electrónico y demás. Y también a veces no nos preocupamos en poner un antivirus adecuado a nuestro celular u otro dispositivo móvil que utilicemos, ¿verdad? Esas son como recomendaciones generales que podríamos aplicar de una forma sencilla y que nos pueden evitar este tipo de situaciones. La siguiente, por favor. Correcto. Pregunta, ¿qué recomendaciones se pueden seguir cuando existe robo de documentos digitales de tipo legal? Documentos de identidad, DPI, temas así legales. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ok, muy bien. Digamos que estamos un poco relativamente nuevos en Guatemala en cuanto a la firma electrónica. Otros países como España pues ya tienen un poco más de avance. Sin embargo, es satisfactorio que el Ministerio Público tiene una unidad especializada en ciberdelitos. Es decir, que colocar nuestra denuncia. Esto es muy importante porque si bien es cierto, hay que fortalecer los esfuerzos, el MP sí ya cuenta con una unidad en la cual ellos dan una atención específica para este tipo de ciberdelitos. Asimismo, si estamos hablando de temas financieros, la Superintendencia de Bancos también tiene regulaciones específicas en cuanto a esta materia. Entonces, la recomendación principal es colocar la denuncia en el Ministerio Público y ahí existe una unidad que da un tratamiento específico a este tema de ciberdelitos que estaría tipificado en el robo de esta identidad o estos documentos digitales que pregunta ahí la persona. Correcto. Todavía falta una, pero si quiere prosigamos y así voy juntando más preguntas que sí nos están llenando el inbox. Muy bien, con mucho gusto. Entonces, luego que ya conocimos de manera general qué es el convenio de Budapest y cuál es la situación de Guatemala respecto a este convenio, pues vamos a platicar un poco de qué ha hecho Guatemala respecto a los ciberdelitos. Y pues obviamente un avance, como ya lo mencionamos, es haber solicitado la adhesión al convenio y haber obtenido una respuesta positiva por parte del Consejo de Europa. Pero hablemos de la legislación guatemalteca. Pues el 18 de agosto del 2009 se presentó la iniciativa 4055 sobre la Ley de Delitos Informáticos. El 9 de marzo del 2017 se presentó una iniciativa 5254 y esta pues se titulaba Ley contra la Ciberdelincuencia. Y por último, el año pasado, que este es el esfuerzo o el avance más reciente, en septiembre de 2019 se presentó la iniciativa 5601 sobre Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Si se dan cuenta, son diferentes iniciativas, han cambiado de nombre, pero el propósito es el mismo de poder contar con una legislación específica para poder afrontar los ciberdelitos. El último esfuerzo, que fue el año pasado, esta iniciativa llegó con dictamen favorable y pues falta un proceso dentro del Congreso para que la misma pues sea aprobada. ¿Cómo se construyó esta iniciativa de ley? Pues se construyó con una mesa multisectorial para su elaboración, donde estuvo presente Ministerio Público, estuvo presente la Secretaría Nacional de Seguridad, estuvo presente diferentes actores que tienen que ver en cuanto a ciberseguridad. Estuvo también Policía Nacional Civil, estuvo también presente diferentes actores de sociedad civil que pues aportaron en esta iniciativa.
por lo cual tenemos un avance importante, pero va a ser efectiva y va a tomar vigencia hasta que la misma pues sea aprobada. Y ese es un camino y una tarea pendiente que está del lado del legislativo, por lo cual pues se hace una invitación cordial a que todos como ciudadanos interesados y preocupados por el tema, pues desde los espacios que tengamos disponibles, hagamos conciencia y digamos incentivando que esta ley pues finalmente sea aprobada, ya que todos los ciudadanos, todos los que usamos tecnologías de la información y comunicación, que en este caso pues todos sabemos la estadística que hoy por hoy hay más celulares que guatemaltecos y es de sumo interés para todos los guatemaltecos que exista una legislación aprobada y vigente para este tema, ¿verdad? Bueno, entonces no vamos a analizar toda la ley, sin embargo, pues está disponible. Ustedes les hago la cordial invitación, bueno, para informarse de ver de qué se trata. Y como les mencionaba, desde los espacios disponibles de cada uno, academia, sociedad civil, gobierno y diferentes instituciones, pues hacer un llamado, ¿verdad?, a que este tipo de ley se pueda ya aprobar. Vamos a ver solo un par de artículos porque no es el objetivo que escudriñemos toda la iniciativa, pero en la página del Congreso, con el número de iniciativa, ustedes la pueden encontrar y leerla detenidamente. Pongo nuevamente la diapositiva, ¿verdad?, porque es la 5601. Esa es la que ya tiene dictamen favorable para que en la página del Congreso la busquemos y la podamos leer. Ok, entonces, ¿de qué se trata? El objetivo de esa ley, pues, es la creación de figuras delictivas y la adecuación de normas penales existentes para hacer frente a la ciberdelincuencia. Pues el paso número 1 es que el ciberdelito se puede identificar, ¿verdad? Hoy por hoy no vamos a encontrar en ninguna de nuestras leyes vigentes algo que nos tipifique el ciberdelito. Entonces vemos que es una necesidad muy latente, muy actual, que se tipifique. Eso es en primer lugar. Otro tema importante es que se estipulan reglas procesales necesarias para incorporar los medios de prueba digitales que permitan la obtención de evidencias y pruebas electrónicas en el proceso penal y la creación de órganos competentes para una investigación eficaz y la cooperación internacional en la materia. Ok, entonces, primero tipificamos el ciberdelito y lo identificamos. Siguiente paso, pues tenemos todas las reglas procesales que son necesarias para llevar a cabo un proceso de investigación. Un proceso de investigación que posteriormente podría convertirse en una sentencia por medio de un juzgado especializado. Porque hoy por hoy hay juzgados en niñez y adolescencia, juzgados específicos para temas de la mujer, hay juzgados de diferente tipo, pero no tenemos un juzgado de ciberdelitos. A esto me refiero en cuanto a fortalecer las instituciones del sector justicia. OJ es un actor indispensable que tiene que estar involucrado, ¿verdad? Y pues también velar por la ciberseguridad y la ciberdefensa. Otro artículo importante pues es el ámbito de aplicación y en este caso pues lo constituye el territorio de la República de Guatemala en su ámbito espacial y demás ámbitos territoriales y extraterritoriales establecido en la Ley Sustantiva Penal que tenga vinculación con la materia objeto de la presente regulación. Entonces va a ser de aplicación extensiva a toda persona física nacional o extranjera que cometa un hecho sancionado como delito. Y pues en esto es que tiene una relación del Convenio de Budapest, porque hablábamos que en el convenio se establecerán los pasos o condiciones que se necesitan en caso se haga necesaria una extradición. Cabe mencionar que esta iniciativa de ley tuvo un trabajo
extenso, sin embargo, tiene como base fundamental el Convenio de Budapest. Por lo que estamos buscando es armonizar y contextualizar la legislación al ámbito guatemalteco, ¿verdad? Que lo tengamos de acuerdo a Guatemala. Como muchas veces se dice, tropicalizarlo, ¿verdad? Para los efectos de extensión y alcance de los ámbitos espaciales de aplicación, se reconoce el ciberespacio como un medio para la comisión de los delitos tipificados en la presente ley. Anteriormente, y pues ustedes lo pueden ver, cómo está el Ministerio de la Defensa, pues hay fuerzas para cuidar el espacio terrestre, aéreo y marítimo. Y hoy tenemos un nuevo espacio, y este nuevo espacio se llama ciberespacio. Y es un espacio más que hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque los ataques pueden venir, como lo hemos mencionado, desde otros países y pueden afectar tanto a un país que pueden ser ataques que vayan focalizados o cuyo objetivo sea la infraestructura crítica. La infraestructura crítica pues lo constituyen servicios esenciales de un país, como en el caso nuestro podrían ser temas de energía eléctrica, temas de agua y algún otro que se pudiera mencionar. Y en países donde hay una mayor sofisticación de servicios, como el servicio de trenes, o que los semáforos son inteligentes, o sistemas grandes de cámaras, pues esa constituye una infraestructura crítica de un país. Al ser objeto de ataque, pues imagínense que un país puede colapsar por un ciberataque. Por lo cual, el ciberespacio se debe defender y por lo tanto, pues la legislación que se propone en esta iniciativa de ley, pues va en función de tipificar el delito y los medios adecuados para poder investigarlo y sancionarlo adecuadamente. Bueno, entonces eso es lo que les puedo mencionar acerca de la iniciativa de ley y una cordial invitación para que nos involucremos más en el tema e investigamos y la leamos completa, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar ahorita de otro instrumento en cuanto a ciberseguridad y se trata de la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, la cual pues tiene 4 grandes ejes, que son los marcos legales, y dentro de los marcos legales precisamente está el tema del Convenio de Budapest, la Ley contra la Ciberdelincuencia, la iniciativa que acabamos de platicar, y también una ley de protección de infraestructuras críticas. En cuanto a educación, porque sabemos que la ciberseguridad es un tema relativamente nuevo en concepto, pero no en uso. Porque como lo hemos mencionado, desde que una persona usa tecnologías de la información y comunicación, y eso entiéndase que es Facebook, entiéndase que es WhatsApp, o entiéndase que son correos electrónicos, demás dispositivos, o ahora el término de Internet de las cosas, ¿verdad? O sea que tenemos, digamos, casas inteligentes, que podemos controlar ciertos dispositivos a través de nuestro celular. También está el concepto ahora de telemedicina, y no solo es tener una consulta, ¿verdad? Sino que cada vez el tema de tecnología pues va inmerso en temas de medicina y otros servicios esenciales. Entonces, en cuanto a educación, tenemos un camino largo por recorrer, porque tenemos que sensibilizar acerca de los conceptos y de las buenas prácticas para evitar ser víctimas de ciberdelitos. Cultura y sociedad pues va relacionado con esto de introducir esa sensibilización de la importancia de poder cuidar nuestra información, de no exponernos a temas de ciberdelitos. Hoy por hoy vemos que las escuelas, colegios, pues están, pues migraron su actividad académica a plataformas. Es importante, si tenemos niños, hijos o familiares pequeños, pues que el contenido al que estén expuestos nuestros niños sea el adecuado. Vemos que ahora reciben clases por YouTube, pero tenemos que tener cuidado que no sean víctimas a estar expuestos a contenido no apropiado para ellos,
o peor aún, que haya algún contacto malintencionado por algún ciberdelincuente hacia esta población, ¿verdad? Entonces, hay un eje importante de cultura y sociedad y el eje de tecnología de la información y comunicación, pues que se refiere a toda la parte de los medios tecnológicos para poder abordar la seguridad cibernética, ¿verdad? Como lo son hardware o en cuanto a firewall, en cuanto a antivirus, en cuanto a centros de monitoreo 24/7 para estar alerta a los incidentes, sensores y todo lo que se refiere a la tecnología relacionada. Bueno, entonces, en cuanto a la institucionalidad de la seguridad cibernética, me refiero a qué instituciones de gobierno están relacionadas y deben estar adecuadamente coordinadas para afrontarlo. Ya platicamos que el legislativo es un actor importantísimo, ya que de ahí vendrá la aprobación de la ley. Platicamos ya del Ministerio de Relaciones Exteriores, que pues tiene una relación importante en cuanto al tema del convenio de Budapest. Platicamos también sobre las instituciones del sector justicia que se deben fortalecer en materia de ciberseguridad. Y pues aquí están los otros actores, que sería el Consejo Nacional de Seguridad, que la seguridad pues ya debe integrar e identificar a la ciberseguridad. Porque en cuanto hagamos más uso de la tecnología, pues más nos estamos exponiendo al ciberespacio. Y yo pues soy ingeniera en sistemas, toda mi vida profesional me he dedicado a impulsar la automatización de procesos y soy pro tecnología, pero a la vez de que implementemos tecnología y que automaticemos procesos, debemos tener las buenas prácticas para evitar ser víctimas de ataques cibernéticos. Entonces, está el Consejo Nacional de Ciberseguridad, está la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y un Comité Nacional de Seguridad Cibernética, el cual nace a través de la estrategia de ciberseguridad que les acabo de mencionar. Pues no me resta nada más que agradecerles su atención y vamos a pasar con el ingeniero Aníbal para que veamos qué preguntas nos han realizado y que podamos darles respuesta. Gracias, ingeniera. Continuando con las consultas que hizo Luis Miguel del Cid Solares, él en su última interrogante nos pregunta: ¿en algún momento estos convenios internacionales tienen o tendrán conexión con entidades que buscan el cibercrimen o a los cibercriminales en otros países? Sí, definitivamente la respuesta es positiva, ¿verdad? Porque a través del convenio, los diferentes países que han ratificado el convenio es lo que busca, armonizar y poder empatar la legislación nacional de cada país para que haya un entendido internacional de cómo actuar con este tema de ciberdelitos que se pueden cometer de un país a otro. Excelente. También tenemos un cuestionamiento de Elisa Monzón. Buenas tardes. Quisiera saber sobre el tipo de estándares internacionales para la protección de datos, por ejemplo, el GDPR, manejo de cookies en Europa, o el estándar PCI DSS, manejo de datos de banca en línea. ¿Cómo se podrían aplicar en Guatemala? ¿Hay algún similar? ¿Y cómo podría aplicarse a mi empresa? Sí, como les comentaba, la Superintendencia de Bancos, he tenido oportunidad de apreciar el trabajo que han realizado y ellos específicamente con las entidades financieras tienen una serie de estándares que se pueden aplicar. Entonces, la respuesta es que sí se están aplicando, pero específicamente podría darles ahorita razón del tema financiero. A nivel pymes, al nivel academia, al nivel entidades privadas, todavía hay un camino que recorrer, pero en el tema financiero sí ya se están aplicando estándares internacionales y hay muy buen avance. Gracias, ingeniera. Ahora, Jorge Oliveros. Buenas tardes.
Al ser parte del convenio Budapest, ayudará a localmente en Guatemala legislen o pasen iniciativas de ley que entiendo, ¿hay una relación entre ciberseguridad y delitos informáticos? Sí, efectivamente. Digamos que cuando se creó esa iniciativa de ley se tomó de base el convenio de Budapest y el Consejo de Europa el hecho de aprobar la solicitud de Guatemala, ellos tuvieron una serie de visitas a Guatemala donde constataron que había un interés genuino de Guatemala o de algunos sectores, podríamos decirlo, de poder tener la legislación nacional específica nuestra, ¿verdad? Entonces, sí, el Consejo de Europa, el encargado de autorizar las solicitudes de adhesión al convenio, pues vieron con buenos ojos y fueron testigos del trabajo que aquí se hizo. Entonces, necesitamos las dos cosas. Si bien vamos a ser parte del convenio de Budapest, necesitamos una legislación propia, si no nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Entonces necesitamos ambas y están netamente relacionados, ya que la iniciativa de ley fue realizada en base al convenio y el convenio a la vez, el Consejo de Europa, pues vio ese esfuerzo que Guatemala hizo para poder aprobar esta solicitud. Gracias, Irene. Karen Pineda, consulta. ¿Qué protección hay realmente para las personas en los delitos cibernéticos cuando aún solo contamos con una iniciativa? ¿Y para cuándo serán aprobadas? Ya los delitos han evolucionado para el cambio vertiginoso dentro de la tecnología y en el ciberespacio. Sí, efectivamente, pues ese es un gran desafío, ¿verdad? Porque hemos tenido, como ustedes lo pudieron apreciar en la presentación, 3 iniciativas. Entonces, en lo que esas iniciativas llevan su proceso que aquí en Guatemala toca, algunos temas ya han cambiado y en el tema de la tecnología vemos que los cambios son a diario, ¿verdad? Entonces, eso es un gran desafío, tener una legislación flexible para cambios tecnológicos. Sin embargo, como lo mencionaba, como buen chapín, ahorita el balón está en la cancha del legislativo. Así de que tenemos que incentivar a nuestros legisladores, a nuestros diputados, a que se tomen acciones concretas en cuanto a esto. Y si bien es cierto, aún no tenemos la legislación, como les mencionaba, el Ministerio Público sí tiene una unidad especializada que yo lo veo muy positivo de que tenga un tratamiento a este tipo de denuncias. La limitación llega cuando ya el tema desde la legislación vemos que hace falta, ¿verdad? Pero el tema está ahorita del lado del legislativo. Ahí es donde necesitamos que el tema camine. Gracias, señora. Ahora, Elisa Monzón pregunta, ¿qué software o herramientas se sugieren para realizar un análisis de riesgos en la red o en el sistema? ¿Qué tiene segunda componente? ¿Qué pasos se siguen al momento de hallar vulnerabilidades en una red o sistema? Muy bien. Bueno, la verdad que el tema para detectar vulnerabilidades pues es bastante amplio, pero podría mencionar uno de los más conocidos y de más prestigio internacional, que es OWASP, ¿verdad? OWASP Top 10, que pues es Top 10, pues es porque identifica 10 vulnerabilidades más frecuentes y este tipo de análisis se puede realizar para que podamos determinar si las vulnerabilidades más comunes están afectándonos. Entre ellos, pues está inyección SQL y pues algunos otros que se pudieran mencionar. Entonces, como respuesta general, porque les menciono, el tema es bastante amplio, podría utilizarse OWASP Top 10 como una herramienta para poder identificar vulnerabilidades de una forma rápida y que es un estándar utilizado internacionalmente. Gracias, señora. Julio Velázquez, ¿cómo identificar sitios falsos? Identificar sitios falsos. Bueno, podríamos, el registro que tenemos del dominio, pues nos puede dar cierta información y de ahí algunas otras cuestiones, revisiones que podemos hacer acerca de
el origen de la IP y el contenido en el cual se está mostrando, ¿verdad? Pero podremos hacerlo con el registro de la información que tiene el dominio, ¿verdad? De qué país pertenece, la IP y algunos otros chequeos que podemos realizar. Como que cuente con un certificado de seguridad, SSL, y verificarlo. Claro que Darse sí. cuenta muy bien del dominio, si no le falta una letra, le sobra una letra. Sí, sí, específicamente justo lo del certificado es uno de los más útiles que en términos generales es un HTTPS, es que tiene ese certificado y un HTTP pues no tiene certificado. Y hay muchos ataques que se dan con este tema de que, por ejemplo, si hablamos de la universidad, por decirlo, ¿va? Que sea usac.edu y le ponen usac y otra sede más, ¿verdad? Tenemos la garantía que para dominios de Guatemala, pues la Universidad del Valle es la encargada de registrarlos y no debería darse ningún dominio a una institución que no acredite ser la que dice ser. Sin embargo, estas otras sugerencias que menciona el ingeniero Silva son bastante útiles cuanto al certificado de seguridad. Gracias. Julio Sanic, el robo de conexión de fibra, ADSL, u otros medios de comunicación, ¿será considerado un ciberataque? ¿Qué tan peligrosas pueden ser las cookies? Y aquí agregaría, ¿robar el wifi del vecino es un delito? Sí, pues la verdad que es un tema bastante amplio en cuanto a, digamos, derechos de propiedad, ¿verdad? Porque, digamos, la fibra o las conexiones o inclusive el Wi-Fi, pues son propietarios de alguna persona y estaríamos haciendo un uso indebido de las mismas. Entonces, mi criterio sería de que sí, debería ser tipificado de esa forma. Sin embargo, pues ahí siempre hay algún criterio que habría que resolver, ¿verdad? Pero sí considero que sería una apropiación indebida de un recurso ajeno. Correcto. Ya no tenemos más consultas. No sé si la persona de Senacid tiene algunas preguntas en Facebook. La única pregunta se la trasladé por chat y es de Horacio Villagrán y pregunta si tendrán carácter retroactivo esta iniciativa de ley. ¿Escuchó, ingeniera? Sí, ahorita vamos. Sí, no tendría carácter retroactivo porque apenas estamos en el proceso de aprobación de dicha legislación y pues serían los temas que en su momento el ente investigador presente, ¿verdad? Entonces no tendrían carácter retroactivo. Y ahí solo de agregar que el único espacio donde sí se agrega carácter retroactivo es cuando es en favor de un delincuente que está ya encarcelado. En ese caso, toda ley sí se puede tener ese carácter de beneficio. Para todo lo demás, es a partir de esa ley, del día que se publique, de ese entonces ya es aplicable. Julio Velázquez, ¿los formularios de Google pueden ser utilizados para robo de datos? Sí, por supuesto que sí. La verdad es que ahí depende mucho de la forma maliciosa que el autor utilice y del descuido o poca precaución que el usuario pueda tener. Muchas veces vemos que dice, va a entrar a un sorteo y mándeme los datos. Digamos que antes escuchaba algo frecuente que uno recibía una llamada pidiéndole esa información y las recomendaciones de no darla. Ahora pues no recibe la llamada, pero puede recibir un formulario, tal y como nos lo dice ahí el usuario, ¿verdad? Entonces, sí puede ser, por eso debemos contestar encuestas que pues sean genuinas, ¿verdad? Que obedezcan a un tema académico, a un tema que
que nosotros tengamos conocimientos y sí no revelar datos sensibles, ¿verdad? O sea, si alguien le pide a uno su número de tarjeta de crédito más el código de seguridad, pues es altamente sospechoso, ¿verdad? Entonces sí puede ser un medio para poder delinquir y para con malas intenciones, ¿verdad? Entonces a todos nuestros invitados que nos acompañan hoy, pues la recomendación de tener mucha precaución, ya que hoy por hoy pues abunda bastante la gente malintencionada que quisiera hacer alguna apropiación indebida de la información. Gracias, ingeniera. Axel Brenes nos da un aporte de conformidad con el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, no tiene carácter retroactivo, es a nivel constitucional. Excelente, es un aporte válido, ya que pues complementa ahí la respuesta que habíamos dado, que en efecto no tiene carácter retroactivo. Julio Sanic pregunta, ¿robo de privacidad en Facebook u otras empresas, ventas de datos personales, también se regulará? Sí, de hecho eso, digamos, Facebook siendo la empresa muy famosa y de mayor popularidad, tiene contactos directos con las instituciones gubernamentales encargadas de los ciberdelitos en cada país. Y esto también tiene relación con Interpol. Saben ustedes que es un tema internacional, que Interpol interviene en todo esto y hay una comunicación y una coordinación directa con Facebook, pero es por parte del ente gubernamental encargado de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, sí, también el tema de Facebook y los delitos que se puedan cometer a través de esta red social también serán sujetos de tipificarlos, de investigación y del proceso que corresponda. Aquí cabe mencionar también en una ocasión que platiqué con gente de Interpol, los expertos de Interpol tipifican a los ciberdelitos que van a generar tal grado de amenaza mayor que el narcotráfico. Entonces, este tema es bien importante que lo consideremos porque siendo Interpol pues, de las agencias de seguridad internacional más importantes, reconoce la gran amenaza que representan los ciberdelitos. Por lo tanto, debemos tomar las acciones pertinentes para abordarlos adecuadamente. Gracias, ingeniera. Germán Castro pregunta, a nivel universitario o incluso a nivel diversificado, ¿no se incentiva al estudiante a conocer sobre todo este tipo de legislación cibernética para hacerlos partícipes y culturizarlos? ¿Qué papel juega la promoción de este tipo de iniciativas? Sí, excelente, porque como les mencionaba, un eje de trabajo es la educación. Efectivamente en Guatemala, pues, existen maestrías especializadas en este tema, en seguridad informática, pues que se aborda todos los ciberdelitos. Y pues ahorita en el país son 3 universidades las que ofrecen esta oferta académica en nivel básico y diversificado, pues no he visto yo que hayan iniciativas, sin embargo, pues a través de CENACYT considero que es un espacio importante, a través ahí de la Comisión de Informática, que se puedan promover, porque lo que necesitamos, como lo mencioné, es sensibilizar sobre esta gran amenaza. Lo mencionamos también, puede afectar a los niños, a los adolescentes y pues a los adultos. Entonces, la amenaza del ciberdelito, en primer lugar, hay que conocerla y en segundo lugar, pues hay que abordarla y afrontarla adecuadamente. Gracias, ingeniera. Elisa Monzón pregunta, ¿cómo se regula la data que manejan las telecomunicaciones? En este caso ya solo tenemos Claro y Tigo, sobre sus clientes, dado que pueden ver las páginas web que ellos visitan y el registro de información. Esto tiene más que ver con el tema de la privacidad en Internet. Sí, de hecho también hay una iniciativa de ley que pues no era hoy tema de discusión, pero es importante que la conozcamos también en cuanto a protección de datos personales.
hoy por hoy vemos que quizás yo fui donde el médico y al ratito ya me llama una farmacia diciéndome, ¿necesita algún medicamento? Entonces, sabemos que la información se puede compartir muy fácilmente, o es común que recibamos llamadas donde nosotros nunca dimos nuestros datos. Y los famosos, esas bases de datos que venden, ¿verdad? Que pues es común escuchar que algo de eso se da. Entonces necesitamos también una ley de protección de datos personales. Entonces es una de las tareas pendientes también del legislativo. Ahí tienen bastante tarea nuestros diputados. Y asimismo, mencionando las telecomunicaciones, pues hay una ley de telecomunicaciones que, si bien existe, a mi criterio necesita actualizarse, y es una tarea también que hay que impulsar e incentivar. Excelente, ingeniera. Ya no tenemos más preguntas. Acaba de entrar la última pregunta, la vamos a La aceptar. última. ¿Existe en Guatemala alguna opción para especializarse en auditoría informática o algún nivel o posgrado, maestría? Sí, bueno, sí puedo mencionar las universidades. Sí. Sí, puede mencionarlas a nivel local. Ok, muy bien. Digamos, la maestría de seguridad informática, de la cual soy catedrática, pues la podemos encontrar en la Mariano Gálvez. Está también en la Universidad del Valle, tengo conocimiento, y también en la UPANA, maestrías. Ahora el Colegio de Ingenieros tiene también a disposición un diplomado en Ethical Hacker, y recientemente, así como primicia, la IEEE, ahí en alianza en temas académicos, pues está lanzando un curso diplomado de análisis forense informático, ¿verdad? Entonces, hay poca oferta porque debería haber más. Sin embargo, sí hay oferta académica en cuanto a estos temas. Y que considero que es bien oportuno que desde la primaria, porque el tema de ciberseguridad pues debe ser, digamos, conocido desde temprana edad, se debe fortalecer la oferta académica. Ahorita está cerrado el Museo del Niño, pero en cuanto abran, hay una sala sobre ciberdelincuencia que está habilitada para niños de 8 años en adelante, que trata sobre un juego de realidad virtual que le enseña al niño, a la niña, las amenazas que pueden existir en el ciberespacio y qué hacer al respecto. Esto pues fue un apoyo de ONU-DC, una cooperación internacional, y pues les hago la recomendación, si tienen familiares, hijos de un rango de 8 a 12 años más o menos, a que puedan asistir. Considero que es un espacio muy adecuado, muy ilustrativo para poder conocer del tema. Y pues están invitados en cuanto las disposiciones presidenciales así lo indiquen, y podamos aprovechar este tipo de espacios. Correcto, ingeniera. Entonces ya la dejaría que se despida, por favor. Y básicamente dar ese mensaje de que es necesario la cultura informática en nuestra nación. Sí, claro que sí, pues agradezco mucho la invitación de Senacit, especialmente ahí a la Comisión de Informática. Para mí es todo un gusto hablar del tema, hacer un aporte a la sociedad en cuanto a compartir estos conocimientos, una invitación cordial a que nos involucremos más, que conozcamos más del tema, y que pues impulsemos este tipo de acciones que, como lo hemos mencionado, nos pueden afectar en algún momento a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces, agradecerles su atención, sus preguntas, que nos hayan acompañado. Sí, ha sido un gusto para mí, y pues quedo a la orden. Muy agradecido de antemano por darnos espacio en su apretada agenda, pero ahí sí que es un deber ciudadano culturizar a todo nuestro país. Yo también me despido
dando las gracias por su tiempo a todos los participantes, por sus preguntas. Este es un tema que vamos a seguir en la misma línea. Estén atentos a las publicaciones en Cenacit para poder ver los próximos webinars que vamos a tener disponibles. Buenas noches. Muy feliz noche a todos.